¿Hola? ¿Hola? ¿A dónde se fueron todos? ¿Papá? ¿Hola? ¿Hola? Pero, ¿qué hora es? La excursión terminaba a las 4. ¿De verdad se fueron sin mí? ¿Y si lo llamo? Ella busca en sus bolsillos. Y él tiene mi teléfono. ¡Papá! Oh, tal vez el escritorio tenga uno. Solo llamadas de emergencia. Pues supongo que caminaré a casa. ¿Por qué la puerta está cerrada? ¡Oh, no! Así es como atrapan a los ladrones robatesoros. Seguro que ya pisé varios sensores de seguridad. ¿Soy una criminal? ¡Todo se acabó! Bueno, es hora de entregarme. 9, 1, 1. Hola, aquí la policía. Hola, quiero ir a la cárcel. ¡Saludos, Museo de Dulce Jazz! ¡Somos las Fuerzas Banzai! Y estamos aquí para robarles todito. ¿Me podría esperar un momento? Claro. Eso, aún tienes mucho por hacer. Sin más la cara, lávate. Dormiste mal, te aguantarás. Veamos qué hiciste hoy. Ay, no, intenta la agenda y no es sutil, pues la fecha llega, será tu fin. Nacible, inflexible. ¿Y qué pasó? Tendrás que amanecerte sin descansar. Estar conforme al sufrir y al corregir. Dejar borrones, pero que quede muy bien. Para que no sepan si terminaste el deber. Epithet erased. Episodio 1. Silencio en el museo. Anteriormente sería... Papá. 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 ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, querida? Nos están mirando. ¡Hey! No te preocupes. Solo estoy tratando de animar el ambiente. Después de todo, este es el Museo de Dulce Jazz. Ponle onda a tu andar y tu epíteto a brillar. Sí. Señor, su escuela solo reservó por 2 horas. ¿Podría callarse, por favor? No, sí, claro que sí, entiendo. Perfecto. Epítetos, poderes raros. Algunos los tienen, algunos no. ¿Saben cómo se les llama a quienes no tienen uno? Un simplón. Un simplón, así es. Por supuesto que lo saben. No son tontos. Y si tienes un epíteto, eres un elegido. Todo elegido tiene una palabra ligada a su alma que les deja hacer cosas. Ahora levante la mano quién es un elegido aquí. ¡Oh, Molly, mi niña! ¡Ella tiene uno! Vamos. Vaya, eres muy afortunada. Solo 1 de cada 5 personas tiene un epíteto. ¿Qué puede hacer tu epíteto? Vamos, Molly, dile qué puedes hacer. Oh, pues no mucho, es bobo. Vamos, niña, colabora. No tengo mucho tiempo. No, de verdad, es bobo. Está bien. ¿Alguien más tiene un epíteto? ¿Alguien? ¡Oh! ¡Yo tengo un epíteto, Lady Mira! No. ¿Alguien más? ¡Oh! ¡Elígeme! ¡Puedo decirles mi epíteto! No, Indus, está bien. Puedo seguir con el tour. ¡Quiero saber cuál es su epíteto! ¡Por favor, quiero saber! Pues no esperen más, pequeños. Mi epíteto es... ¡Barrera! Y me permite hacer... ¡barreras! Indus Tarbela. Su epíteto puede crear barreras. Eso es todo. ¿No te emociona, Molly? Conserva esa energía. La vas a necesitar para la noche. ¿Qué? Pero dijiste que estarías en casa esta noche.
Ayer estuve a cargo de la tienda y anteayer también. Quería ponerme al día con la tarea. No, vamos, Molly. Hoy estoy de acompañante en el tour. Ya cumplí con mi obligación como padre. Eso significa que tengo el resto del día libre. No, he trabajado muy duro. Quiero decir, mira todas estas preguntas que debemos responder. ¿Qué es un epíteto? Ah, es demasiado difícil. Pero respondí esas preguntas. Sí, y verte fue muy cansado. De hecho, dame el teléfono. Quiero jugar. Este tipo de cosas me aburren demasiado. ¿Cierto? Él sabe de qué hablo. Dame 5. No me toque. ¿En serio? Dame tu teléfono. Está bien. Ella se lo entrega. ¡Genial! Y empiezo a jugar con un volumen excesivamente alto. Parece que los pequeños no están interesados en el tour. Claro que no. Son cosas tan básicas que ofenden. Pero es nuestro deber como guías asegurarnos de que los visitantes se la pasen lo mejor posible, Lady Mera. Te dije que dejaras de llamarme así. ¡Ya sé! ¡Oigan, niños! ¿Quién quiere escuchar una historia sobre un artefacto mágico? ¿En serio? Bien, este es un collar mágico llamado el amuleto de Arsén. Indus, Y me han dicho que puede robar el epíteto de otra persona. Indus, ya cállate. Apuesto que algo así debe ser muy valioso. Tan valioso que alguien podría querer robárselo. Oh, Indus, aún no está en exhibición. lo siento, Lady Mera. Pensé que les gustaría escuchar sobre epítetos. Porque es un collar que roba epítetos. ¿Qué tal si me dedico a terminar el tour y tú solo te limitas a mover cajas? ¡Muy bien! ¡Lo haré con gusto! ¡Roar! ¡Genial! ¡Tesoro gratis! ¡Vamos! ¡Sí! Será mejor que reces para que el amuleto no esté ahí. Lo siento, Lady Mera, pero al menos los niños están felices. ¡Aléjense de ahí, pequeñas sabandijas! ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡Oiga, señor! ¡No se quede ahí parado! ¡Haga algo! Buena idea. No podemos dejar que se queden con todo. Él se avienta a agarrar los tesoros. No se preocupe, Lady Mera. Los distraeré de otra forma. ¡Niños, vean! Mi epíteto es ¡Barrera! Bueno, ahora tienes mi atención. ¡Indus! ¡Ayuda! ¡Es todo lo que puedo hacer! Tal vez si flexiono más fuerte. ¡Ay! ¡Mucho ruido! Molly Blinder. Su epíteto puede embobar las cosas a su alrededor. Mucho mejor. Oye, pa, voy a dar un paseo, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué? Molly, ¿sabes que no puedo oírte cuando estás así? Bueno, más para mí. ¡Aléjense, niños! Lo siento. Molly camina hacia el pasillo, buscando dónde descansar. Pero su cuerpo empieza a volverse pesado. Sus piernas empiezan a tambalear y sus ojos pesan. Ay, ¿por qué estoy tan cansada? Supongo que es por estar a cargo de la tienda en las últimas 3 noches. Y esta. Y si tal vez yo solo me siento un poquito. Epithet Erased. El mío es Barrera. Epithet Erased. El museo cerrará en 5 minutos. Por favor, diríjanse a las salidas. ¡Ahora! ¡Mira nada más! ¡Conseguí esta espada tan genial! ¡Apuesto que esta cosa está súper embrujada! ¡Vamos a espantar a las chicas! ¡Ah, sí! Veamos. Ay, siento que se me olvidó algo. Llaves, cartera, teléfono, llaves, cartera, teléfono. 2 teléfonos sin cartera. Bueno, son 3. ¡Atención! El museo está cerrado. Si todavía estás en el museo,
Lárgate. ¿Qué onda, visitantes del museo? Se acerca amenazando a la planta en maceta y para enseñar que es un verdadero tipo malo, lo patea tan fuerte como puede. Sí, dispárale. ¡Toma eso! Es solo una muestra de lo que pasa cuando te metes con nosotros. ¡Me duele caminar! ¡Y no observen! ¡Somos su peor pesadilla! Se da la vuelta dramáticamente, pero gira demasiado rápido y su capa le golpea la cara. Yo, Giovanni Potash, gran líder de las fuerzas Banzai, he venido a robar todos sus tesoros. ¡Tiemblen ante mí! ¿Hola? ¿Dónde están todos? ¿Qué no vieron esa entradota? Rompimos el cristal y eso. Pues el museo ya cerró por hoy. Deben haber oído que llegábamos y se fueron corriendo. Después de todo, no somos cualquier ladrón. Somos las fuerzas Banzai, los más malos de malos. ¡Posen, mis chicos! Lo sabemos. Somos malos. Hola, quiero reportar un robo. Oye, deja eso. Giovanni se lanza hacia atrás y una bola de líquido rojo se forma en sus manos. La lanza hacia el teléfono y este cae al suelo. ¿Hola? ¿Hola? Esta es mi primera misión como líder y no dejaré que una pequeña chismosa me arruine todo. ¿Te gustó esa probada de mi epíteto mocosa? De hecho, sabe bien. ¿Es salsa de tomate? Gracias, lo sazoné yo solito. No. Es lava o ácido. Es ácido. Sabe a sopa. ¿Su epíteto es sopa? Giovanni Potash. Su epíteto hace una deliciosa sopa. En serio. Señor, disculpe. Sé que es grosero preguntarle, pero ¿por qué me ataca? ¿Te atreves a socavar al gran Giovanni Potash? Ya sé qué tramas. Apuesto a que debes pensar que tu epíteto es mejor, ¿no? No. No debe preocuparse por eso. Es bobo. No es la gran cosa. Así que sí tienes un epíteto. Estoy atrás de ti. La agarra de la sudadera de osito y la sostiene en alto como a un gatito. Otro enemigo derrotado fácilmente por Giovanni Potash. Estás de suerte. No tengo tiempo para jugar hoy contigo, mocosa. Tengo tesoros que robar. ¡Vamos, mis chicos! ¡A la bóveda! ¡Oh, donde sea que los museos guarden sus cosas! Esperen. ¡Lanzallamas! ¡Parachoques! Ven, quédense aquí vigilando a la niña. No podemos dejar que llame a la policía y eso. Ay, pero yo quería ver el tesoro. Oh, sí, bueno, yo quería robar el museo a la medianoche, ¿ven? Pero alguien no pudo acomodarlo en su horario y tuvimos que hacerlo por la tarde. Y ahora esta niña está aquí, ¿ok? Flechador, espina, cometa. Vengan conmigo. Sienta a Molly en la silla de la secretaria y la ata con cinta adhesiva. No te muevas de aquí. ¿Pórtate bien? Muy bien. ¡Malo! ¿Cuán malo puedo ser? Vaya, no puedo creer que no robaremos nada. Esto apesta. Sí, muchas gracias, Ben. No es mi culpa. Mami no podía después de las 5. No sería un problema si tuviera mi auto. ¡Carachoques! ¡Es para choques, idiota! Uno choca un auto 4 veces y de repente todos te llaman así. ¿Qué dijiste de mí? Bueno, esto no es tan malo. Tal vez si terminan su robo rápido puedan llevarme a mi casa. Quizás incluso pueda regresar a trabajar. ¡Hola! Molly mira nerviosa a las fuerzas Banzai. No parece que lo haya notado. Ella crea una burbuja de silencio y mueve su silla hacia el guardia. Oiga, señor guía, ¿qué está haciendo? Bueno, Lady Mera y yo somos los guardias esta noche y me ordenaron revisar que no hubiera nadie más aquí. Pero vi las cámaras y vi que estabas aquí. Y ahora hay muchas personas y explotó la entrada.
¿Sabes qué lo arreglaría? ¡Una barrera! No. Shh. Ellos te escucharán. ¿Ves a esos tipos? Son malos. ¿Malos? Sí. Necesito volver a casa. ¿Puedes sacarme de esta silla? Con mi epíteto no pueden escucharnos, pero en cualquier momento se pueden dar la vuelta. Pero claro, pequeña. ¡Barrera! Forma una pequeña barrera del tamaño de una dona en su mano y comienza a golpearlo contra la cinta como cavernícola. Barrera de Indus no ser tan afilada. ¿Puedes intentar romperlo con tus manos? ¿Ah? Es una buena idea. La barrera desaparece y él comienza a romper la cinta. Chicos malos, ¿eh? A mi lady no le gustará. No estará contenta con eso. Debo derrotarlos por ella. Seguramente se irán cuando terminen de robar. No puedo permitir eso. Soy un guerrero honorable. Debo luchar contra cualquiera que se oponga a mi dama. Rompe la cinta y libera a Molly. ¡Oigan ustedes, chicos malos! No puedo. Mi nombre es Indus Tarbella y los desafío a un duelo honorable. No te escuchan. ¿Qué no qué? No pueden escucharte. Mi epíteto nos silenció. Por eso no te escuchan. Perdón. ¿Y cómo le hago? Da un paso hacia allá. Muy bien, gracias. ¡Ustedes! ¿Qué? Los tres son tipos malos y por eso los desafío a un duelo honorable. ¿Qué diablos es ese? ¿Y cómo llegó a estar tan fuerte? No importa, él nos desafió y nadie se mete con las fuerzas Banzai. ¿Aceptamos tu duelo, extraño musculoso? ¡Fuerzas Banzai en formación! Una batalla de poses, ¿eh? Muy bien, estoy dentro. ¡Indus Posa! Sus músculos captan la luz del atardecer. Está esculpido por los mismos dioses. Nadie posa mejor que nosotros. Lanzallamas es porrista entre semana. ¡Maldita sea! ¡No digas eso! No deberías avergonzarte por eso, bro. Sí, hermano, eres muy bueno. ¡Ya cállense! ¡Bien! ¡Solo posen! Nada mal, muchachos. ¡Eres igual de bueno que nosotros! ¡Parece ser un empate! Esto es muy raro. ¡Tú, niñita! ¡Júzganos! ¿Quién de nosotros posa mejor? ¿Don Barrera? ¡Victoria! ¡La primera ronda es mía! Espera, ¿él es el señor Barrera o...? Parece que me atoré. ¡No! ¡Lanzallamas! Él tenía el apodo más genial. ¿Puedo llamarme Lanzallamas? Recibirás un apodo cuando ganes uno, Ben. Ya lo sé. ¿Qué tal? Peganiñas. ¿Por qué te llamarías Peganiñas? ¡Oh! ¡Soy una niña! ¡Ay, no! ¡Rápido, pequeña! ¡Defiéndete! ¡Mi epíteto no puede atacar! ¡Solo calla o aboba las cosas! Ella toma unas tachuelas del escritorio y las arroja hacia ellos. ¡Estas son bobachuelas! ¿Sí? No es genial. Eso es súper peligroso. Se agacha y con cuidado agarra las tachuelas. La seguridad es importante. Sí, ¿cómo vamos a golpear a una niña con estas tachuelas en medio? Ya sé. ¿Qué tal si rodeamos las tachuelas? Si me lo preguntas a mí, creo que Peganiñas no suena tan impresionante como nombre de villano. ¡Tenemos un rehén! ¿Un rehén? ¡No! Típico de tipos malos. No puedo hacer nada para salvarla. Lo siento. ¡No te rindas, pequeña! ¡Nunca debes rendirte! Recuerda, tienes tu epíteto. Debe serte útil de alguna forma. Bien. Hay algo que puedo hacer, creo. Pero no debería de usarlo con personas. Espera. ¿Sabes cuál es su epíteto? Creo que dijo que era tonto. No, dije que era bobo. Oye, ¿por qué la soltaste? ¿Qué hiciste? ¿Funcionó? ¡Genial! ¡Funcionó! Bien, tú eres un auto y estás fuera de control y tienes muchas ganas de chocar a ese tipo. Ven, mira, tarachoques. ¿Ven, hermano? Ven, mira con ojos en blanco. Ojos que podrían compararse a luces de tránsito.
Bip, bip. ¡No! ¡No de nuevo! ¡Ben, eres un imbécil! Vaya, ¿sí funcionó? Buen trabajo, pequeña. Ahora, ¿me ayudas a salir de aquí? Quisiera, pero no sé si las leyes de la física me lo permitan. De eso no te preocupes. Lady Mera dice que las leyes no deben seguirse. Eso tomará un rato para limpiarse. Deberíamos llamar a la policía. ¡Ah, no! Tengo instrucciones de no llamar a la policía para nada. ¿De verdad? ¿Y qué pasa con los otros tipos que fueron más adentro del museo? ¿Ah? ¿Hay más tipos? ¡Oh, no! Tengo que apurarme. Como fiel guardaespaldas de Lady Mera, no puedo permitir que cualquier pelafustán se acerque a ella. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Al menos déjame usar tu teléfono! Epithet erased. Epithet erased. Así que aquí es donde se guarda lo valioso. Ningún no entrar puede detenernos. Muy bien, señorita. Danos todo lo que tengas. ¿Qué? O sea, ¿todo? ¿Qué se supone que tramas? ¿Van a salir de aquí cargando una tonelada de cosas en sus espaldas? No sé. Solo las cosas geniales. Así que solo los geniales. Cuarteto de idiotas. No pensaron en nada, ¿verdad? ¡Qué pérdida de tiempo! Te traje a los mejores. Ellos son los mejores secuaces que pude comprar. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos te alcanzan con tu mesada? ¿3? Creo que eso es bastante obvio. Esa estúpida no sabe ni contar. Bien, chicos, apunten. Ellos apuntan con sus pistolas. ¡Fuego! Esperen. ¿Qué pasó? Me temo que sus balas no alcanzarán a Lady Mera. Porque mi epíteto es... ¡Barrera! Indus, ¿cómo entraste sin hacer ruido? Nunca haces nada en silencio. Así que no te podemos dar a distancia, ¿eh? No hay problema. Giovanni saca un bate con un cuchillo amarrado y se prepara. Vapor empieza a salir de su cuerpo. ¿Qué? ¿A dónde fue? Aparece detrás de ti. Te mostraré lo que pasa cuando subestimas a Giovanni Potash. ¡No! ¡Lady Mera! ¡Au! ¿Qué? Sabía que harías algo así. Oh, hola. Embobé un poco tu ataque. Lady Mera, no pude protegerte. Yo soy un fracasado. ¿Qué acaba de pasar? Mi epíteto me deja embobar cualquier dolor. ¿Me puede prestar su teléfono? Le pregunté a su amigo, pero no creo que tenga uno. Tal vez ni sabe qué es. Embobarme. Indus, agárrala. A sus órdenes, Lady Mera. ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué están haciendo? Solo sigo órdenes. ¿Por qué siento que me están ignorando? ¿Por qué lo hacemos? Nuestro tiempo es preciado y tú no lo vales. Indus. Levanta a Giovanni en el aire y lo lanza a sus secuaces. ¡Jefecín! Indus, escopeta. ¡No! ¡Mis chicos! Ahora es mejor que te desmayes. No quiero que nadie más interfiera mientras robo este museo. ¿Ah? A la medianoche ruidos hay alrededor. De amarillo es su color, usurpamos todo el montón. Por alarma se activa, ningún daño ocurrirá, porque antes de atraparnos llamaré a mamá. Ser tan genial. ¡Con cuidado iré! Y asiento el mar.
escapando sin pensarlo demasiado. No podrás intimidarnos al estar atrás. Hay ladrones en la cárcel e incendios forestales. No hay cuestión para un debate, qué genial. Triunfa el mal, siento el mal. Hola, soy Molly. Me desperté y quedé atrapada en el museo. Hay unos chicos malos intentando robarlo. Parece que los guardias también traman algo. ¿Qué será? No te pierdas el próximo episodio de Epithet Erased. Nos vemos, creo.